Continúo. Entonces, el tema del evolucionismo, obviamente va a dar paso a nuevas visiones, ¿ya? Ahora, hay temas que nosotros hemos heredado del evolucionismo, como les decía yo, de estas secuencias culturales que hasta la actualidad todavía se usan, ¿ya? Pero cuando uno las usa como cajones que sirven para ordenar, pero no como cajones fijos. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿ya? Y claramente, si uno está hablando así como de la línea de tiempo, uno le pone nombre a ciertos periodos. Pero cuando uno le empieza a meter cultura, hay que entender que las culturas son bastante más maleables que los cajones que uno arma. La realidad siempre es mucho más diversa, ¿ya? Ahora, entre las críticas que surgen contra el evolucionismo cultural, bueno, ahí tenemos al clásico Framboas, que nos cae bien Framboas, hay que decirlo. Fue de los primeros en decir que las culturas no las podemos incluir en cajones fijos, sino que hay que entender a cada cultura dentro de sus propios términos. Por lo tanto, hay que contextualizar las culturas. Ahora, Framboas un poco ahí medio que se volvió un poco loco, ¿ya? Porque el gran tema de cómo debería trabajarse la antropología, según Framboas, para entender las culturas, es hacer un listado de en lo que consiste una cultura. Y esto literalmente terminó siendo listas de compra de qué es lo que tiene cada cultura, y son cuestiones eternas. O sea, nadie en su sano juicio ahora iría a ver una cultura, iría a decir, hacen así la ceremonia del funeral. En la ceremonia funeral tenemos tal y tal y tal cosas que son importantes. El matrimonio lo hacen de esta manera. Viven, se despiertan a tal día. Esa descripción eterna, como una perorata permanente, se usó mucho tiempo con el particularismo histórico, porque mientras más yo conocía los detalles de una cultura, mejor podía entender la cultura, pero el particularismo histórico tenía la gran falla de que no habían explicaciones sobre esos hechos. O sea, yo no puedo explicar, solo puedo describir, porque estaban bajo esta lógica que tenían que ser súper objetivos. ¿Qué es lo que yo veo? Y bueno, ya lo sabemos, ustedes habrán tenido, ¿cómo se llama?, clases de, ¿cómo se llama?, epistemología, que incluso lo que veo está filtrado por una subjetividad. Entonces, esta idea como del descriptivismo, ¿vale?, tampoco termina cumpliendo del todo la función para la cual se usaba, ¿ya? Pero lo interesante del particularismo histórico es posicionar esta idea de que debo entender a una cultura dentro de su propio contexto. Por lo tanto, la comparación entre culturas para ver si una es mejor o no, queda fuera de lugar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el gran aporte que hizo esto frente a la mirada que nosotros tenemos de los cazadores-recolectores? Que así como yo veo a la sociedad moderna, o la sociedad contemporánea, o el mundo occidental contemporáneo, bajo esa misma lógica, yo puedo mirar a los cazadores-recolectores, que es una cultura más, dentro de toda la variedad de formas culturales que existen. Y ese es un salto cuántico, ¿ya?, en comparación con el evolucionismo, ¿ya? Dejo esa cosa de la esencia del cazador-recolector para entender al cazador-recolector dentro de su propio contexto. Eso es brutal a nivel ¿cómo se llama?, de teoría antropológica, ¿ya? Ahora uno lo ve y es como, bueno, es que es obvio. No, pues que no es obvio. No es obvio. Vayan a hablar con Trump sobre el tema de esencialismo y se van a dar cuenta que obvio no es, ¿ya? Pasemos a la siguiente. La arqueología cultural, por otro lado, ya un poquito más adelante, lo que hace es tomar este tema del particularismo histórico y volver a buscar una explicación a las cosas. Entonces, con la ecología cultural lo que se hace es un poco volver a la comparación entre culturas, pero en torno a elementos que yo pueda comparar. O sea, no voy a comparar peras con champiñones, ¿ya? O sea, si voy a comparar, comparo peras y manzanas, que por último los dos son frutos, y empiezo a ver qué cosas son distintas, ¿ya? Entonces, de esta manera yo busco explicar elementos de la cultura. Entonces, en la ecología cultural da un nuevo avance, ¿ya? Hay cosas que se quedan un poco, ¿cómo se llama?, obsoletas, obviamente, con la mirada que tenemos ahora, pero
aporta algo sobre lo que había planteado en un principio el particularismo histórico. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo puedo comparar? Elementos que tienen que ver con el medio, por eso ecología cultural, cómo se están moviendo las poblaciones en el medio. ¿Ya? Y lo más común tiene que ver con cómo subsisten estos grupos en torno en el medio. Entonces ahí el medio empieza a tener una influencia radical en cómo yo estoy mirando a la cultura. Cuando uno ve cazadores-recolectores, el medio va a ser un elemento central. El tema es cómo yo entiendo esto, porque inicialmente la ecología cultural generaba una especie como de determinismo ecológico. ¿Ya? O sea, si vives en tal lugar, vas a hacer tal cosa porque el medio es lo te define. Y nosotros sabemos que los medios no definen. Limitan, generan ciertas condiciones, pero en ningún momento definen, porque si fuera por eso, ¿ya? No sé, los inuit no podrían vivir más que en su propio medio. Y yo puedo pescar a un esquimal y llevármelo al otro lado y él va a seguir adaptándose y va a tener elementos del modo de vida esquimal, pero va a adaptarlo a condiciones nuevas. O si nos vamos así como a lo más drástico, ya si las condiciones limitaran la vida, no habría vida en el Sahara. Ya la gente no podría vivir en el Sahara, que es un lugar casi inhóspito para vivir, y date que hay gente viviendo en el Sahara. ¿Ya? Entonces, ahí se generan hartos cambios, ¿ya? En torno al, ¿cómo se llama? A cómo yo empiezo a concebir el modo de vida de una población. En este caso, no necesariamente se hablaba de los cazadores-recolectores, pero podemos aplicarlo a los cazadores-recolectores, como por ejemplo cuando empezamos a ver el modo de vida de los inuit. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Ahora, si nos empezamos a meter en disciplina, como por ejemplo la arqueología, la teoría que plantea la nueva arqueología, ¿ya? Esta visión de la nueva arqueología, que tiene que ver con una visión más científica, qué sé yo, es bien interesante a la hora de mirar a los cazadores-recolectores, y yo diría que la nueva arqueología es una de las miradas teóricas que más ha hecho aportes a la antropología desde el modo de vida cazador-recolector. Porque en el fondo, si la arqueología lo que está mirando es el pasado, y nosotros tenemos cazadores-recolectores de la actualidad, ¿ya? ¿Cómo hago el vínculo? Entonces, ahí hay un link, un vínculo, ¿ya? Que la nueva arqueología lo agarra para poder explicar el pasado y a la vez para poder explicar el presente a partir de los datos del pasado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la lógica? Yo tengo elementos en el pasado que estoy mirando, y ahí viene ese esquemita que les hago acá, ¿ya? Que yo quiero rellenar una caja, un cuadrado completo que tiene que ver con este cuadrado celeste que está ahí, pero me falta un pedazo. Y eso es lo que se conoce como la caja negra, que hay un montón de elementos que en el registro arqueológico no quedan. Porque, no sé, así, para ser bien bruto, yo puedo saber que hay instrumentos musicales, pero no puedo ni siquiera imaginarme qué tipo de cantos cantaban, porque el canto no queda en el registro. ¿Ya? Y eso con ceremonias, con ceremonias como, no sé, matrimonio, no puedo saber cómo se están haciendo los matrimonios, no puedo entender las relaciones sociales a simple vista, tengo que empezar a sacarlas a partir de los elementos. Es que si ya tengo letra, la letra es un registro arqueológico. Y ahí tengo que empezar a traducir, por ejemplo, lo que ocurre con las tablillas sumerias. ¿Ya? Se han sacado elementos musicales a partir de la tablilla sumeria, pero hay un montón de elementos que no puedo comprender. ¿Ya? Siempre hay un pedazo. Obviamente la interpretación importa. O sea, de hecho, eso es lo que, desde mi punto de vista, es una de las cosas que más importa, porque cuando tú interpretas es que realmente estás construyendo una realidad que puede ser después cuestionada. La interpretación no es realidad, es una interpretación. Entonces, y ahí viene un poco lo que planteaba la nueva arqueología sobre cómo yo relleno este espacio que me falta. Y es lo que se conoce como la teoría de rango medio, en donde yo vinculo los restos arqueológicos con el comportamiento humano. O sea, es muy distinto ver un montón de puntas de proyectil a entender que esas puntas de proyectil se manejan de cierto modo, ¿ya? Y para rellenar esa brecha entre las dos cosas, tengo la analogía etnográfica y el método hipotético deductivo. Pero con la analogía etnográfica yo voy a ver a los cazadores recolectores ocupando puntas de proyectil,
Y digo, ah, así se usaba. Claro, la punta proyectil es una cosa que uno podría decir es muy obvia. Pero, por ejemplo, si tengo una piedra con un hoyo, ¿para qué sirve? Ni idea, po. Hasta que veo que hay gente que lo usa como arma, como un mazo. O hasta que veo que hay gente que usa esa misma piedra como una pesa de red. Entonces yo tengo que ver en qué contexto estoy y cuál puede haber sido el posible uso. Y ahí tengo que empezar a interpretar a partir de los datos. Eso es analogía etnográfica. ¿Ya? Es un ejemplo. En el fondo, yo tengo un elemento, pero no sé cómo realmente se está usando. Yo me puedo aproximar al uso, pero nunca lo voy a saber a ciencia cierta. El ejemplo que está re bueno cuando dicen, cuando la sirenita usa el tenedor como si fuera una peineta. ¿Ya? No. Tiene los elementos, puedo copiarlo, pero ¿realmente un tenedor lo ocupo como peineta? No. Ahora, hay otros elementos y ahí es cuando la nueva arqueología adquiere toda esta forma así como de ciencia dura, por decirlo de alguna manera, el método hipotético deductivo, y ahí yo empiezo a hacer análisis de la huella de uso del tenedor, ¿ya? Y veo, si no sé, pues si el tenedor tiene pedacitos de liendre o cosas por el estilo, lo están ocupando para el pelo, ¿ya? No era para comer, ¿ya? No sé, estoy inventando cosas. Entonces, yo a partir de estos datos puedo ir rellenando esta forma que yo tengo de mirar el pasado. Y eso es un aporte de la nueva arqueología. Pasemos a la siguiente, y con esto ya voy cerrando. Y dentro de toda esta crítica que se ha hecho a esta mirada de los cazadores-recolectores, ¿ya? Actualmente la antropología está aportando, y la antropología y toda la antropología feminista, ¿ya? O más que la antropología feminista, ya a esta altura la antropología de género, está entregando un montón de miradas sobre cómo entendemos el mundo cazador-recolector, ¿ya? Y aquí pongo una cita de Sanauja, ¿ya? Que dice que la crítica feminista sobre los estudios de la mujer, la antropología del género, hacia la prehistoria, tiene que ver con cómo conocer el cómo vivían los hombres y las mujeres, cómo se repartían el trabajo, qué lugar ocupaban en la unidad doméstica o fuera de ella, cómo se cuidaban los individuos. O sea, yo no estoy viendo solo cómo funciona el modo de vida cazador-recolector en general. Lo que yo quiero es entender cómo se daban estas relaciones entre los distintos estamentos de la sociedad. Y para eso debo entender que hay géneros distintos. Y eso se puede aplicar, ¿ya? Hacia el tema de las edades, por eso también hay una arqueología de la infancia, por ejemplo, ¿ya? Y puedo empezar a cuestionarme un montón de cosas en donde ya no quedo en la caricatura, sino que lo que estoy mirando es una sociedad que vive de una manera completamente distinta a como yo vivo en esta sociedad occidental moderna, pero que debo comprenderla en su complejidad completa, ¿ya? Ahí un poco lo que plantea González y el Arturo, ¿cuál era el apellido del Arturo? No me acuerdo. ¿Ya? En el texto que ustedes tienen que leer sobre el tema de género y arqueología. La idea es sexualizar el pasado, ¿ya? Darle género. Sabemos que sexo y género son dos cosas distintas, pero tiene que ver un poco con poner en el tapete que el tema del género es un elemento que está presente en todas las sociedades y que marca a las sociedades. Por lo tanto, hay que mirarlo. ¿Cómo lo veo en el registro arqueológico? ¿Cómo lo veo en las sociedades cazadoras-recolectoras modernas? ¿Cómo observo a nivel histórico ya, o historiográfico, por decirlo de alguna manera, la mirada que ha tenido el modo de vida cazador-recolector en las distintas etapas de la disciplina antropológica? El concepto de mujer en los cazadores-recolectores por lo general desaparece. Por eso no es casual que exista esta crítica feminista específicamente para los cazadores-recolectores. Porque uno habla de cazador-recolector y se imagina al cazador-recolector. Hombre, masculino, cazando. Y en algunos casos va la mujer, por si acaso. Por ahí porque tiene que haber mujeres. Pero no hay una construcción sobre
cómo funciona esa realidad. O sea, si ustedes se ponen a leer, y por eso ustedes, de la gran cantidad de textos que van a leer, la gran mayoría habla de, no sé, como si los cazadores-recolectores estuvieran enfocados solo en la caza, y no es porque no haya un cuestionamiento sobre eso, es porque no hubo cuestionamiento sobre eso, por lo tanto los textos que yo les hago leer, muchos de esos textos, probablemente van a quedar obsoletos cuando ustedes empiecen a hacer arqueología. ¿Ya? Y es porque no existe. Una vez, el año pasado o el año antepasado, me preguntaron, ¿y hay textos? Y vamos a leer textos sobre teorías queer en cazadores-recolectores, y es como, ojalá, pero yo no tengo nada que darles a leer, porque no hay nada escrito sobre eso. Entonces, yo puedo meter el tema, y por ahí vamos a hablar algunos temas sobre el tema del género, ya, y qué sé yo, pero la verdad yo no puedo hablar mucho más de eso porque no hay investigado eso, y probablemente todavía ni siquiera tenemos las herramientas para acercarnos a eso. Pero por lo menos debemos estar pensándolo. ¿Ya? Claro, la interpretación siempre va un poco desde la mirada nuestra. O sea, finalmente somos occidentales modernos. ¿Ya? Entonces, es interesante tratar de darle una vuelta y cuestionarnos nuestros propios límites. ¿Ya? Y con esto ya voy cerrando. Yo creo, y por eso yo cuando les hable, y en las clases se van a dar cuenta, yo constantemente voy a estar haciendo hincapié en temas que tienen que ver con nuestra sociedad occidental moderna, especialmente ejemplos acá en Chile, porque es lo que yo vivo en Chile y veo cosas de Chile. ¿Ya? Pero no lo hago para ejemplificar el modo de vida cazador-recolector. Lo hago para poner en cuestionamiento el cómo estamos mirando ciertas cosas, porque finalmente vemos con nuestro filtro. ¿Ya? Y la idea es hacer consciente ese filtro, ¿ya? Ese velo, como hay una obra de teatro que habla del velo. ¿Ya? Y es un velo que no lo vemos. Y que es necesario empezar a hacerlo consciente para, si queremos acercarnos a un modo de vida que es absolutamente ajeno a nosotros. Compartimos cosas, pero a veces ni siquiera sabemos que las compartimos. ¿Ya? Para cerrar la bibliografía que está para año. Con esto yo cierro. ¿Ya? Lectura de esta lección, esos tres textos, Martial, Deniker y Yades, ¿ya? Que es un texto maravilloso, y ahí es como el prototipo de lo que ocurría en el siglo XIX y cómo se estaba mirando al grupo Yamana. Es una etnografía del siglo XIX sobre cómo yo miro a los pueblos Yamana en su lugar, en el mundo Yamana. Entonces ahí están todos los prejuicios, toda la mirada occidental hacia el mundo indígena. Es alucinante ese texto. ¿Ya? El siguiente viene un poco sobre esta idea de la crítica. El hombre cazador, la mujer recolector. ¿Ya? ¿Y qué es lo que está pasando con los estudios de género frente a eso? ¿Ya? Y el de González, Arturo Sáez, ahí está el nombre. ¿Ya? El Arturo Sáez y ¿cómo se llama? Andrea González, sobre cómo la bioarqueología, Arturo, uno de los bioantropólogos, así como que ha trabajado este tema, pero de gran manera, cómo la bioarqueología puede ayudar o nos podemos acercar mediante este tipo de métodos, y la arqueología nos pueden ayudar a entender el tema del género y los problemas que tiene el tema del género en la mirada moderna que tenemos sobre los cazadores-recolectores. ¿Ya? Esos son los tres textos que eran para esta clase. Si se fijan, complementan un poco lo que yo estaba hablando. Para la próxima semana, Salins, Economía de la Edad de Piedra. Básicamente, ¿cuál es la percepción de la abundancia en el mundo cazador-recolector? Es súper interesante. Binford es un texto que tiene un nombre alucinante, el título alucinante. Binford es bien fome para escribir. ¿Ya? Es súper interesante, pero es bien fome. Ese texto habla sobre cómo se usa el espacio, cómo los cazadores perciben el espacio y cómo usan el espacio dentro de la cosa social. ¿Ya? Así que, si quieren leer algo más entretenido, el de arriba. Se lo van a tener que leer igual, es obligatorio.
Es más fome, así que denle un poquito más de tiempo, pero es súper interesante. De hecho, ese texto de Binford es de los años 80 y es un clásico absoluto, todavía está vigente. Van a tener que leérselo sí o sí en algún momento de su vida. Así que Y si los se va a lo leen perseguir ahora, por mejor. siempre. ¿Ah? Binford los va a perseguir por siempre, así que léanselo ahora mejor. Sí, léanselo ahora y después solo lo retoman, pero Ujú. léanselo ahora. Es un texto, es un clásico absoluto, nunca pasa de moda ese texto, igual que el de Salins, ya son antiguos, pero son sumamente vigentes. Y el texto de Binford, ya, insisto, es fome, porque Binford es fome para escribir, pero oh, la cantidad de ideas que surgen cuando uno lo lee es alucinante. Ujú. Eso, voy a subir todos los textos a Ucursos y este PPT también. Así que van a tener todo ahí para que puedan acceder a todo eso. Preguntas, dudas. Con esto termino y son las 11:45 en punto. Oye, yo quiero decir, ¿hay alguien que no tenga cursos? Como para que, no sé, si es que dejo Bueno, un correo para que nos escriban si es que alguien no tiene un curso. No sé cómo podría contactar a las personas que no tienen un curso, si es que hay algún caso. no lo sé. Tampoco lo sé, Sí, pero en por si teoría, saben. en teoría ¿cómo se llama? Toda la gente está en un curso y yo he mandado correo y llegan, parece. Porque es como lo oficial de la universidad. Tienen un grupo de WhatsApp. Ya, si alguien necesita ayuda, ya, yo prefiero, por una cosa oficial, que vaya quedando en un curso más que un tema de grupos de WhatsApp. Em, pero ahí pónganse de acuerdo entre ustedes, por lo menos ahí con Manu o con Cassandra, con el tema del WhatsApp, si quieren funcionar. Yo prefiero que si hay dudas o algo así, quede en el foro, por ejemplo, ya, porque ahí podemos, ¿cómo se llama?, conversarlo. Y ahí cualquiera del equipo puede trabajar más directamente y creo que un poquito más amplio. Em, si hay algún problema con un curso mientras va surgiendo el semestre, vayamos conversándolo y solucionándolo. Por lo pronto, yo voy a subir todo a cursos. Me interesa, eso sí, para que le avisen a sus compañeros que quienes no puedan tener conexión en el momento de la clase, que en el fondo que no puedan participar en la cosa sincrónica, que se comuniquen conmigo, que me manden un correo, para yo saber, en el fondo, en qué condiciones están, cómo están, para ver si en el fondo hay algún elemento que voy a tener que tener más en cuenta. ¿Ya? Entonces, para que le comuniquen a sus compañeros, igual yo voy a mandar un correíto ahí para que también se comuniquen, pero para que nosotros como equipo de profesores sabemos un poco a qué nos estamos ateniendo. Si alguno de ustedes también empieza a tener problemas de conexión o si algún día no pueden venir a la clase sincrónica y van a participar de manera asincrónica, también avísenme, ¿ya? Para las pruebas nosotros vamos a dar un plazo de una semana más o menos para que entreguen. Por lo tanto, en algún momento van a poder conectarse ya y no va a haber una fecha fija. Pero sí para la entrega de pruebas, lo que no vamos a tener una fecha fija de entrega, pero sí va a haber una fecha límite. Ya que insisto, va a ser 1 o 2 semanas, porque entiendo que de repente esto puede ser medio complejo. Y les voy a pedir que por favor traten de respetar esa fecha límite. Si por algún motivo, no sé, a veces ocurre, BTR funciona como el forro, entonces voy a estar 2 semanas sin internet, traten de comunicarse de alguna manera ya con algunos de sus compañeros y que mándenos el dato, avísennos, para nosotros poder organizarnos mejor. ¿Ya? Yo siempre prefiero que nos comenten, nos mantengan advertidos con un poquito de tiempo, un día antes si es posible, ¿ya? Pero manténganos en contacto para que nosotros sepamos en qué situación están ustedes a nivel de Internet, ¿ya? Porque es la única manera que creo yo que podemos, en el fondo, acomodarnos mejor a esta situación que de por sí ya es más o menos incómoda. Eso. Bueno, obviamente si a alguien le da coronavirus, también informen, ¿ya? Y por favor, expónganse lo menos posible, ¿ya? Yo sé que afuera están diciendo no, que ya se puede salir, que no, que fase 2, fase 3, fase 4. Nada, por favor, cuídense ustedes, cuiden a sus familias,
por lo menos hasta el 18, hasta el 25 de octubre, que hay que ir a votar. ¿Ya? Después, ya si quieren salen, pero para el 25 hay que estar más o menos bueno y sano. ¿Ya? Hoy día hubo más de 2.000 contagios. Es que es la locura, ¿ya? Entonces, no se expongan, ¿ya? Si les da, si se contagian o están enfermos, obviamente avisen, pues, y ahí nosotros vamos a acomodarnos completamente a la situación. Son situaciones que se escapan de las manos. Y también si se enferman de otra cosa que no es coronavirus, como siempre, nos avisan y nosotros ahí damos opciones para más tiempo y qué sé yo. Pero por favor, cuídense. Y cuiden a sus familias también, es lo que más les voy a pedir. Eso, ¿ya? Sí, pues rebrote para el 18 viene con todo. Ya, pues, muchachos, próxima semana nos juntamos a las 8:45. Y terminamos cerca de las 12. Este es el formato de clases. No es ni más ni menos que esto. ¿Ya? Así que si, no sé, si hay algún comentario, si de repente encontraron que era muy largo y todo, coméntenme y así yo puedo ir ajustándome mejor para que no sea tan agotador. ¿Ya? Así que, pero va a ser esto más o menos de aquí hasta el fin del semestre. Eso pues, un gustazo conocerlos por lo menos a nivel de nombre, y a ver si para las próximas clases también comentan más o podemos generar un poquito más de discusión sobre los temas. Un gustazo verlos. Manu, muchas gracias, como siempre, por el apoyo técnico. De nada. Y, sí, y nos estamos viendo, pues, muchachos. Yo hoy día voy a tratar de acomodar esta cosa y ver cómo voy a subir esto a internet, pero lo voy a tratar de subir hoy día, ¿ya? Y el cronograma y los textos también, ¿ya? Así que ya desde hoy día o el fin de semana va a estar todo subido para que estén revisando eso. Si me demoro, mándenme un correíto y acuérdenme, porque con mi cabeza como lo ando trayendo, de repente se me olvidan las cosas. Yo funciono harto con el tema del recordatorio, ¿ya? Pero voy a mantenerme ahí revisando correos constantemente. Eso. Cuídense mucho. Un gustazo. Nos vemos. Chao a todos, que estén bien. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Cuídense harto.